Señor, damos gracias en esta mañana, Señor, damos gracias, Señor, en este día, Padre, porque sabemos, Señor, que la gracia y el amor que tú tienes hacia tu pueblo, Señor, hacia tu palabra, Señor, es realmente infinita, Padre. A través de las Escrituras podemos ver tu amor, tu misericordia, tu favor, Señor, y sobre todo, Señor, el acobijo y el respaldo que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, Señor, y lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, y el amor de Dios Padre, Señor, para poder enviar a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, Señor, y resucitar, Señor, para darnos la victoria sobre el pecado, Padre. Cuando aún nosotros, Señor, no tenemos la fortaleza ni la capacidad, Señor, para triunfar en contra del pecado, Señor, sino a través de la obra tuya, Señor, manifestada en la cruz, Padre. Por eso en esta mañana queremos bendecirte, queremos alabar tu nombre, Señor, y sobre todo, Señor, entregarte, Señor, cada una de las cosas que vamos a hablar, Señor, lo que vamos a escuchar, Señor, y sobre todo, Señor, que sea una semilla que quede grabada, Señor, o sembrada, Señor, en nuestros corazones para que dé su fruto al 100%, Señor, y realmente nosotros podamos ser de bendición para ti y para tu pueblo, Señor, que realmente es lo que tenemos que buscar, Señor. Ya demasiado tú has hecho en nuestras vidas, Señor, nos has perdonado, nos has redimido, Señor, y nos has dado una nueva vida, Señor, de la cual podemos disfrutar y gozar, Señor, en compañía de nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, y sobre el pueblo tuyo, Señor, que es la iglesia, Padre. Así que en esta mañana queremos bendecir la obra que ha hecho, Señor, nuestro pastor, Señor, el pastor Joaquín, Señor, en Miami, Señor, y la obra que está haciendo, Señor, se está haciendo en Nicaragua, Señor, en San Francisco de Rincón, con el pastor Willy, Padre. Y cada una de esas iglesias, Señor, que se están levantando a hablar tu palabra, Señor, con integridad, Señor, y sobre todo, Señor, llenos del Espíritu tuyo, Padre, que es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, el viernes pasado estuvimos compartiendo un poquito acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y son de las cosas que tanto el pastor Armando han enfatizado puntualmente en estos últimos días y en estas últimas prédicas. Sinceramente creo que son una de las palabras que tendría que tener más peso sobre la vida cristiana, sobre la iglesia. Y lógicamente no debemos de hacer de menos cada vez que se comparta acerca del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo es el quien nos tiene que mover hoy por hoy como cristianos a cada uno de nosotros. Él nos tiene que dar revelación, nos tiene que dar fe, nos tiene que estar guiando. Por eso una de las cosas que enfatiza la palabra, que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Y cuando nosotros leemos eso en la Escritura, tenemos que darnos cuenta que el único que puede en contra de todas esas huestes y potestades tiene que ser el Espíritu de Dios. De hecho, en las Escrituras, cuando vemos la batalla que tiene uno de los ángeles, le dice que el Señor te reprenda, porque sabemos que la obra de Dios, solo Dios la puede saber, a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en estos últimos días es lo que dice en Mateo 28. Vamos a leer Mateo 28, el versículo 19. ¿Están allá? ¿Quién quiere leerlo? Ok, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros continuamos leyendo, el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado,
y que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estos versículos en específico, como iglesia, nosotros lo tenemos. De hecho, la Biblia, uno de los títulos que le da antes del versículo 16, dice la gran comisión. O sea, un mandato, algo que el Señor mismo nos comisiona a nosotros, que conocemos, que hemos recibido el perdón de Dios y que día con día nosotros asistimos a la iglesia. Entonces, de ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Entonces, de hecho, una de las cosas que el pastor Joaquín comenta en su libro de Restaurando las puertas que prevalecen en la puerta del pescado, que es la iglesia tiene que restaurar hoy por hoy esa puerta, porque es una de las puertas dentro de la iglesia, una de las más importantes, el ir y hacer discípulos. Él nos hace pescadores de hombres. ¿Qué queremos decir con eso? Muchas veces nosotros hablamos acerca de lo que hemos recibido por gracia. Tenemos que darlo por gracia. Lógicamente, nosotros antes de Cristo teníamos una vida completamente destruida, lejos de Dios, con muchos problemas. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, Dios empieza a obrar en nuestras vidas, ¿sí o no? Que hoy por hoy nosotros podemos testificar y hablar de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en términos generales, en términos personales y como familias. Pero tal parece que es lo que muchas veces como iglesia dejamos de hacer. O si no los dejamos de hacer, son una de las cosas que menos frutos tiene la iglesia cristiana. Tal parece que muchas veces nosotros como iglesia, los que hemos conocido, tratamos de buscar estrategias para poder traer gente a la iglesia. Muchas veces yo he visto, se habla muchísimo de la prosperidad. Muchas veces dentro de las iglesias se deja de predicar tal cual la palabra con el afán de que realmente la iglesia sea grande. Cuando nosotros tendríamos que saber, por cuanto leemos las escrituras, que nunca ha sido el propósito de Dios tener una iglesia grande, sino que realmente nosotros podamos llevar las buenas nuevas de Cristo, lo que ha hecho en nuestras vidas, y hacer, ¿qué dice acá? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que te va a ver, al cual tú le vas a enseñar y que realmente va a seguir el legado que tú le dejes, ¿sí o no? Es como un maestro. Al fin y al cabo vas a ejercer todo lo que el maestro te enseña. Cuando nosotros vamos al colegio y estudiamos alguna profesión, hay maestros para ser doctores, hay maestros para ser abogados. Entonces ellos nos dan instrucción que al fin y al cabo cuando nosotros nos titulamos son de las cosas que ejercemos y lo que aprendimos en un aula es lo que realmente nosotros vamos a compartir, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros leemos estas escrituras en hábitos espirituales, en hábitos cristianos, es algo que realmente nosotros tenemos que entender, que uno de los grandes mandamientos o la gran comisión, como dice las escrituras, las cuales le ha dado Dios a su pueblo, es que nosotros vayamos y compartamos, pero no por el afán de que nosotros seamos una iglesia grande, sino realmente con el afán de que realmente nosotros podamos enseñar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo, ¿sí o no? Y que realmente eso pueda tener un fruto. Si nosotros vamos ahorita rápidamente a leer Mateo 23, un poquito para atrás. El versículo 15. ¿Quién quiere leerlo? Alguien dice yo, solo doña Mildred. A ver, doña Mildred. Ok. ¿Qué significa prosélito? ¿Alguien lo sabe? Recién convertido.
Ok. Prosélito entonces, como dice el hermano, dice, significa recién convertido. Dice en el diccionario, persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad y un partido político. Entonces aquí realmente nosotros cuando vemos que el Señor está diciendo estas palabras, hay de vosotros escribas y fariseos. Acuérdense quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos, ¿se acuerdan? Los escribas los fariseos era gente que estudiaba o leía la ley, que la conocía de alguna forma. De hecho, el apóstol Pablo, cuando se convierte al cristianismo, o las veces que él hablaba, muchas veces él decía, yo soy fariseo entre los fariseos, gente que realmente estaba metida y conocía la ley, pero en su momento fue perseguidor de la iglesia cristiana. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tanto los fariseos como los escribas, que era la gente que era como el notario hoy por hoy, ¿no? El que va sentando cada una de las cosas que va pasando durante ese trayecto. Entonces, gente que también conocía lo que estaba pasando y los que habían escrito de alguna manera la ley o le daban seguimiento en los pergaminos. Entonces, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Entonces, ¿qué le está diciendo? Hay de ustedes, escribas y fariseos, que ustedes van por todo lugar a traer nuevos creyentes, a ser prosélitos por todo el mundo. Pero, dice, y una vez que ya ustedes han conseguido a alguien para enseñar, para instruir, para que asista a la iglesia, ¿qué los hace acá? Dice, los hacéis 2 veces más hijos ¿de qué? Del infierno. Mira, cuando nosotros tomamos el versículo 19 del capítulo 28 de Mateo, junto con este del mismo libro 23 con el versículo 15, son 2 cosas opuestas, ¿sí o no? Porque en una Dios está mandando, Cristo está mandando a que realmente nosotros hagamos discípulos. Y en la otra le está recriminando de alguna forma, o les está reprochando más bien a los fariseos, que realmente ellos en el corazón, lejos de hacerlos discípulos, ¿qué les está haciendo? Hijos del infierno. Ahora, si nosotros nos podemos a meditar un poquito en estos versículos, te vas a dar cuenta que en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo, es realmente llevar las buenas nuevas y discipular a la gente, pero que lo hagamos correctamente, no por un crecimiento, no para que realmente seamos una iglesia próspera, y nosotros no estamos peleados con la bendición de Dios, pero que el objetivo no fuera ese, sino todo lo contrario, de que realmente nosotros le enseñemos a las personas lo que realmente es ser un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, en el cual nosotros vamos a padecer, realmente nosotros vamos a sufrir, pero también en medio de todo eso vamos a tener un gozo que sobrepasa todo entendimiento, por saber que realmente Cristo nos ha redimido, nos ha salvado y sobre todo que tenemos el favor de Dios. Entonces, yo creo que el enfoque que Cristo le está dando en estos versículos es ese. Pero lo triste es que han pasado muchísimos años desde que Cristo citó esos 2 versículos, que hoy por hoy la iglesia podemos reprocharle lo mismo. ¿Tenemos el mismo mandamiento o tenemos la misma comisión para la iglesia? Pero muchas veces tenemos aún dentro de la iglesia el mismo reproche que le estaba haciendo los fariseos. ¿Por qué? Porque vemos a las iglesias que la gente viene y cuando se van terminan siendo 2 veces más hijos del infierno que lo que regresaban. ¿Y eso por qué tiene que ver? Por nuestro testimonio que damos como cristianos, por el corazón que nosotros tenemos como cristianos. Ahora, nosotros llegamos a la iglesia y habíamos platicado el viernes pasado, no el viernes pasado, el de hace 2, que muchas veces nosotros podemos venir dentro de la iglesia y gozar del favor del Espíritu Santo, ¿sí o no? Que era el neuma, que era toda la esencia prácticamente de la obra del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos y estudiamos un poco de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la diferencia del Espíritu Santo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es que en el Antiguo Testamento a ciertas personas es donde el Espíritu Santo empezaba a obrar. No eran todos, eran ciertas personas. Habían profetas, habían salmistas, estaba el rey David. Y en el Nuevo Testamento
vemos que el poder, ahora sí, el poder del Espíritu Santo o la obra completa del Espíritu Santo, ¿dónde la hace el Señor? En todos los que prometa, porque realmente es una promesa que Cristo mismo dio antes de su ascensión. Acuérdense que una de las cosas que le dijo Cristo a la iglesia era: vayan, que se congreguen en un solo lugar, que se esperen hasta que venga el bautismo del Espíritu Santo. Después que vino el bautismo del Espíritu Santo, la gente iba, compartía en el caso de Pedro, ¿y cuánta gente se convertía? Dice que hasta 3,000 personas con una sola predicación. Y ahorita vamos a hacer un poquito más profundo lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros vamos a Génesis 1, versículo 2. ¿Quién quiere leer? Doña Mildred. Ahí va Sinaí. Esto Sina. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Excelente. Capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis. Repetimos. ¿Y la tierra estaba qué? ¿Qué más? Vacía. ¿Y las tinieblas estaban? Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, cuando nosotros damos cuenta de esto, tienes que dar cuenta que desde el inicio, ¿quién estaba actuando? Prácticamente Dios en toda su esplendor, ¿no? Porque podemos ver la obra de Dios, la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y específicamente en este versículo, cuando todo estaba desordenado, cuando todo estaba vacío y las tinieblas moraban sobre la faz de la tierra, dice que el primero que empezó a orar, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Y más adelante empieza a leer cómo Dios empieza a ordenar, empieza a decir que se haga. Y lo que nos hace. Y esa parte donde dice Dios dijo es muy importante, porque cuando nosotros, una de las veces pasadas que compartió el pastor acerca del neuma del Espíritu Santo, es el aliento de vida, es ese aliento de Dios que empieza a hacer efecto en el cristiano o en el creyente y en el pueblo de Dios. No estamos hablando del poder del Espíritu Santo derramado en el Pentecostés. Estamos hablando de la obra que empieza a hacer el Espíritu Santo, la misma que estaba haciendo en la creación de Génesis. Posteriormente, cuando Dios empezó a hablar y se empezó a hacer las cosas, también fue obra del Espíritu Santo. ¿Por qué fue obra del Espíritu Santo? Porque al momento que Dios dice, ¿qué es lo que sale de su boca? Cuando nosotros hablamos, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Ah? Aliento, ¿no? Entonces, es la misma función. Una de las cosas que me encanta en las Escrituras, que son tan perfectas, cuando tú empiezas a leerlas y empiezas a profundizar un poquito en ellas, te vas a dar cuenta que todo tiene una congruencia, todo tiene un porqué. Y aún Cristo, ¿se acuerdan cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Cuál fue la actitud de Juan el Bautista? Juan Bautista es súper bien humilde, y medio de su humildad le dijo a Cristo: ¿sabes qué? ¿Cómo es que tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando realmente yo tengo que ser el que vaya a ti para que tú me bautices? Pero la respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Es necesario que se cumpla todo esto, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios omnipotente, que de alguna forma Él puede hacer así, y pasan las cosas tal y cual decía, y se hacía, ¿sí o no? Pero de alguna forma quiere que nosotros veamos las maravillas y las grandezas que Él tiene para su pueblo, y que realmente nosotros valoremos cada una de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso muchas veces nuestro crecimiento espiritual o nuestra vida cristiana tiene un proceso, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos le hemos fallado a Dios? Y tenemos altas, tenemos bajas,
Y de alguna forma Dios, dentro de todo lo que está en las Escrituras, dice que realmente si nosotros nos arrepentimos, no importa si pecamos 70 veces, Dios nos va a perdonar, ¿sí o no? Y si el pecador pecara, dice 70 veces, 7 tenemos que perdonar, ¿no? Porque Dios en sus Escrituras, te tienes que dar cuenta que Él nunca va a decir algo que Él mismo no cumple. Dice las Escrituras, y es algo que muchas veces al que no ha leído, al que no conoce, le puede llegar hasta asustar, ¿sí o no? Cuando vemos toda la historia de Abraham y de Isaac, cuando Dios mismo le pide el sacrificio de Isaac a Abraham. Cuando tú lo lees sin conocer, sin saber y sin que lógicamente el Espíritu Santo te revele, parece una película de terror, ¿sí o no? Que Dios, tú te imaginas que Dios te diga, ¿sabes qué? Anda y mates a tu hijo. Pero cuando nosotros hablamos y vemos esa escena, te puedes dar cuenta que muchas veces lo que Él le pidió, que al fin y al cabo no cumplió Abraham porque Dios no se lo permitió porque estaba probando su corazón, muchísimos años después, ¿quién lo estaba haciendo? Dios mismo, a través de la vida de Cristo, dice que es el unigénito como el Hijo de Dios. Entonces, lo que le pidió en su momento lo entregó. Entonces, date cuenta que cuando nosotros leemos las Escrituras, Dios es tan perfecto y es tan grande que te va a traer un alimento espiritual que te tiene que interesar como tal. No simplemente para cumplir un requisito religioso o de una iglesia, sino que tiene que ser nuestro alimento espiritual. Porque así como hoy nos habla a través de un versículo, el día de mañana a través de ese mismo versículo Dios nos va a hablar, ¿sí o no? O nos va a ministrar. Que entonces nosotros estamos hablando que realmente es la obra del Espíritu Santo cuando empieza a obrar en su pueblo y en el creyente. Porque todo lo que nosotros vivimos hoy por hoy es algo bien, no sé si ustedes se dan cuenta, pero es algo bien tremendo. Ahorita acabamos de ver las fotografías de los muchachos que van al asilo, les llevan un plato de comida a los ancianitos, los crían, como lo hizo la hermanita. Si tú llegaras a ver a la hermanita años atrás, no iba a criar a ese ancianito. Ella lo que menos le importaba era eso. Y así como esta muchacha están los demás muchachos, pero hoy por hoy tienen en su corazón el servir y ser de bendición a aquellas personas que lo necesitan. Cosa que realmente nosotros tenemos que saber que ahora sí es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de ellos. Entonces, por cada una de las cosas que ellos han aprendido, las cosas que nosotros hemos aprendido día con día aquí en la iglesia, son cosas que tienen que marcar la diferencia en nuestra vida cotidiana. Son cosas que tienen que marcar diferencia ante los ojos de los demás. Siempre yo he sacado la conclusión que muchas veces nosotros como cristianos somos la burla de la gente que no cree, ¿sí o no? Tal vez sea porque muchas veces nos conocieron, sabían que éramos desastrosos, que nunca perseverábamos en nada, siempre éramos hombres y mujeres de doble ánimo, siempre nos desanimamos. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia y empezamos a compartir las maravillas de Dios, ¿qué es lo primero que nos empiezan a decir? Mira, ya se volvió loco, a ver cuánto le va a durar su religiosidad, cuánto le va a dar su cristianismo, y quedan expectantes viendo en qué momento fallamos, y tal vez en ese proceso fallemos porque somos humanos, y realmente si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, tengan por seguro que vamos a estar fallando, tropezando día con día. Pero llegará el momento en el que ellos, por mucho que estén tratando de ver ese punto negro en nosotros, en esa camiseta blanca, tienen que darse cuenta que por mucho nuestra vida ha cambiado y de alguna forma van a tener el interés de saber qué es lo que está pasando en nuestra vida. Pero eso no tenemos que pensar que ha sido por la obra nuestra, sino por cada una de las cosas que nosotros hemos aprendido y hemos escuchado a través de que le abrimos nuestro corazón al Señor. Dice Apocalipsis, si el Señor viene toca la puerta de tu corazón, ¿cuál es la indicación que nos da? Que nosotros abramos nuestro corazón y lo dejamos en Él para que podamos gozar de toda la bendición que Él nos da, ¿sí o no? Pero si nosotros lo cerramos, ¿qué pasa? Por más que el Señor quiera, no lo va a hacer, aunque puede, pero no lo va a hacer por respetuoso. Ahí por ahí dicen que hay un dicho, la fuerza ni el zapato. ¿Por qué? El pastor Brian estaba compartiendo su corazón el viernes pasado, ¿se acuerdan? Es un muchachito que de hecho hoy está cumpliendo 19 años.
Se aceptan regalos. Y para el anfitrión también. Entonces, pero él diseñó una inquietud. Él ha crecido, como muchos de los muchachos, ha crecido en la iglesia cristiana. Él ha fallado, porque ha fallado como todos nosotros hemos fallado. Pero sin embargo, hoy por hoy él está en una etapa donde está tratando de escuchar la voz de Dios por encima de cualquier cosa. No por nada Dios lo está poniendo a compartir a los jóvenes y muchas veces a predicar los viernes a la iglesia. Nunca nosotros tenemos que subestimar la palabra de Dios, ¿sí o no? Si nosotros subestimamos la palabra de Dios por la persona que está compartiendo, prácticamente le estamos cerrando esa puerta a Cristo en su propia cara y no lo estamos dejando entrar. Porque no importa quién comparta la palabra cuando es enviada de parte de Dios. Así como puede ser un santo de Dios, como también puede ser una gente que está haciendo las cosas más delante de Dios. ¿Lo han leído en la Biblia? Hay una anécdota en la Biblia que Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Saúl empieza a perseguir a David, ¿se acuerdan? Ya tenía espíritus malos, lo que describe toda la Biblia. Pero a mí lo que me llegó a sorprender una vez que leí, que decía que llegó un momento, no sé si lo apunté, a lo mejor y sí lo leemos, que llegó en un momento donde estaban los profetas del Señor profetizando, y simplemente la unción que había allá, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a profetizar, y él ni siquiera era profeta, no era sacerdote, era el rey escogido por Dios, que había sido desechado por su desobediencia y estaba pagando las consecuencias de su desobediencia. Pero muchas veces empiezan dice que cuando pasó por allá y vio y estaba toda la unción, hasta él mismo empezó a profetizar. Entonces, muchas veces en la iglesia, y date cuenta de esto, muchas veces cuando tú tienes la autoridad de parte de Dios, te aseguro que no importa a quién tú le compartas, al final al cabo la persona va a seguir, va a testificar de lo que tú dices es verdad. No porque nosotros seamos buenos, sino porque es el mover de parte de Dios. Cuando tú vas, de hecho, muchas veces dentro de la iglesia hay un versículo que no lo apunté, porque no lo íbamos a mencionar, pero pues yo creo que es necesario mencionarlo. Dice, que eran de nosotros, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir? Y yo entiendo que muchas veces dentro de la iglesia puede haber gente que le cierra tanto el corazón de Dios que por sus propias fuerzas se puede llegar a comportar como cristiano. Puedes hablar cosas como cristiano, pero al final no eres cristiano, o no soy cristiano, o no somos cristianos, porque en ese aspecto nos incluimos todos. Nosotros tenemos que tener bien en claro que realmente la obra del Espíritu Santo, no estoy hablando del derramamiento del poder dunamis que el pastor predicó en su momento, estoy hablando del leuma, ¿no? Lo que realmente se vive dentro de toda la congregación cristiana. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿quién no parece cristiano? No hay ninguno que no parezca cristiano. Hasta el más impío que se siente acá, cuando se alaba, tiene cierto dote de respeto hacia la alabanza, ¿no? O sea, tal vez no alce sus manos, pero se queda ya paradito. Me acuerdo que en su momento venían mucho mis papás que eran inconversos, y venían y se sentaban allá, y terminaba de orar el pastor, y entre sus cosas, pero se persinaban. Sabemos que eso nosotros no lo llevamos, ¿no? Pero en lo que cabe se persinaban. ¿Por qué? Porque realmente el Espíritu Santo, cuando tú sientes la presencia del Espíritu Santo dentro de un lugar, hasta los demonios, los espíritus malos se tienen que sujetar, ¿sí o no? De hecho, otra cosa que no iba yo a decir, pero me acuerdo igual una anécdota ahí en el Antiguo Testamento, donde se roban el arca del pacto, ¿ya lo leyeron? Y lo meten dentro de un cuarto donde está un dios pagano que creo que era Dagón. Dice que cuando lo encierran en ese mismo cuarto por tenerlo en algún lugar, al día siguiente viene la gente, cuando es así, ve que ese ídolo, que al fin y al cabo, como dice las Escrituras, tiene ojos y no ve, cosas por el estilo, aún ese pedazo de piedra, de escultura, de madera, sepa Dios de qué estaba hecho, estaba postrado delante del arca de Dios. Y no sucedió una vez, sucedió 2 veces. Entonces nosotros tenemos que entender, mientras nosotros busquemos con genuidad
la voluntad de Dios, le dediquemos tiempo a la lectura, le dediquemos tiempo a la oración, Dios va a hacer una obra perfecta en nosotros. Y paulatinamente tienes que darte cuenta cómo va la madurez y el crecimiento espiritual en tu vida y en la de tu familia. ¿Cómo? Porque fíjate, todo es un proceso. Las escrituras se dividen en dos, ¿sí o no? Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un antes de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es un en Cristo y un después de Cristo, hasta las fechas de hoy. Y si nosotros testificamos, y muchos cristianos o mucha gente de Dios que escribe libros, siempre sacan muchísimos versículos, sigue testificando acerca de eso. Entonces, pero tienes que darte cuenta cuando tú lees las Escrituras, que así como hay un parteaguas en un antes y un después de Cristo, ese después de Cristo o ese en Cristo, Dios de alguna forma quiere darnos a entender que fue a través de la obra del Espíritu Santo que empezó a ver ese después. Y ahorita vamos a leerlo. Dice Génesis 2:7. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leerlo? ¿Itzel? Eso. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre hecho vivo. Ok, ¿qué hizo Dios? Sopló. Habíamos quedado que realmente el neuma o la esencia del Espíritu Santo, ¿qué es? Es el aliento del mismo Dios, ¿no? Entonces, no simplemente está en la creación el Espíritu Santo, sino que está posteriormente, ¿dónde? Dando vida. Y más allá, si no me equivoco, si no, Isaías o Ezequiel, dice que y vio un valle de huesos, y dijo el Espíritu de los cuatro vientos, que sople sobre esos huesos, y esos huesos vivieron, ¿no? Entonces, tienes que darte cuenta que también el Espíritu Santo tiene la autoridad, es el autor de la vida. Vamos a leer Nehemías 9:20. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Otra vez Isel, eso es. A ver, dilo más fuerte. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de tu boca y agua les diste para. Ok. ¿Y enviaste de qué? De tu buen espíritu. ¿Para qué? Para enseñar y para instruir, ¿sí o no? Entonces, escucha, nosotros aquí en el Antiguo Testamento estamos hablando de que el Espíritu Santo estuvo desde la creación. Creó junto con Dios Padre, Dios Hijo, todo lo que nosotros podemos ver. Posteriormente vemos que el Espíritu Santo estuvo como el autor de ¿qué? De la vida, porque a través del aliento de Dios, que es el Espíritu Santo, le dio vida al hombre. Y en Nehemías estamos viendo que aún el Espíritu Santo sirve como guía o maestro sobre el pueblo de Israel, ¿sí o no? Porque dice que aún el Espíritu Santo estuvo instruyendo al pueblo de Israel. Vamos a 2 de Samuel 23.
¿Quién quiere leerlo? Que no sea doña Mildred. 23, versículo 1 y 2. Sí. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ok. David, ¿quién fue David? Fue el rey de Israel, ¿sí o no? Fue un escogido de parte de Dios, fue un ungido de parte de Dios. Fue rey, y hay otra cosa que dice las escrituras, que fue el rey David. ¿Ah? Bueno, fue pastor de ovejas, hay 3 cosas, ¿qué más? También fue conforme al corazón de Dios, no la adivinan. Cazador. Fue salmista, ¿sí o no? ¿Quién escribe allá en los salmos? También fue músico. Entonces, siendo salmista, fue rey. Si nosotros estudiamos la historia de David, ¿quién fue David realmente? Fue realmente un hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué fue? Un sinvergüenza, ¿sí o no? No, porque si tú realmente lees la historia de David, te vas a dar cuenta que fue un hombre que a pesar de que tenía un corazón para Dios, hizo cuantas cosas le desagradaban a Dios, que no sé quién lo pueda superar en las escrituras. Mandó a matar a Isaí, ¿se acuerdan? No a Isaí, a Urías. Isaí es a Urías, se metió con la esposa de Urías. Como padre, fue un desastre. Su medio hermano viola a su hermana, su otro hermano lo mata. Entonces tú encuentras una imperfección en las cosas de David, muchas veces por las malas decisiones que él mismo tomaba. Pero si nosotros leemos este versículo acá, dice, estas son las palabras postreras de David, que dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado de lo alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová que ha hecho, ha hablado por mí, y su palabra ha estado a mi lengua. Que son otras de las cosas que tampoco le vamos a poder reprochar a David. Porque si por un lado tal vez podamos tener una imagen de él, de un sinvergüenza, por otra un hombre conforme al corazón de Dios, también podemos entender que el Espíritu de Dios hacía hablarlo muchísimas veces. De hecho, hay una historia, siempre dentro de la historia del rey David, que dice las escrituras que estaba el rey Saúl y Dios le envía un espíritu malo y lo empieza a atormentar, ¿sí o no? Entonces, cuando está atormentado, alguien le dice, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es alguien que te toque, que te cante, que te toque, que te cante para que tengas. Entonces, él decía, ¿quién puede venir? Y uno de sus criados le dijo, conozco a uno de los hijos de la casa de Isaí, que es un hombre de buen parecer, y empieza a dar ciertas descripciones. Pero en una de las descripciones dice, y es un ungido de Dios, porque el Espíritu Santo está con él. Entonces, escucha, aquí nosotros podemos darnos cuenta que los que alaban, como David fue un salmista, Dios puede usar su canto para ministrarnos, ¿sí o no? En la casa, cuando nos ponemos a escuchar música, alabanzas, si tú te pones a escuchar alabanzas, te vas a dar cuenta que todo lo que dicen te puede llegar a edificar. Este 31, sí, el 31 estábamos en la casa y pusimos música y pusimos a un grupo de música más o menos así guapachosa para que vean que estamos en ambiente. Entonces lo pusimos, pero eran muchísimas alabanzas. Entonces, dentro de de 4 o 5 casas siempre celebran allá y sacan una bocina
Y ellos empiezan a tomar, primer año que nosotros nos quedamos allá, ¿no? Y vamos a cenar, compramos algo y nos sentamos en la puerta de la casa, hay una rejita, nos sentamos allá, pusimos una mesa y empezamos a tomar. Empezamos a comer. Y entre mis cosas le digo a mi esposa, le digo, pensé que iba yo a tener música en vivo, porque los de las casas anteriores siempre sacan su bocina y ya después de 2 o 3 copas. Eso pasa porque cuando yo llego en la mañana, cuando venimos aquí a la iglesia el 24 o cualquier, y ellos tienen festividades, están cantando a todo lo que da, tipo karaoke, ¿no? Entonces le digo, estoy esperando a qué hora vamos a tener música en vivo, y nada más no se dio. Al menos me dormí y no se dio. En lo que nosotros escuchábamos, pues la música, o sea, guapachosa, pero al fin y al cabo alabanza, ¿no? Entonces, a mí me extrañó mucho, porque digo, pues si yo siempre que llego después de una festividad, aquí están, hasta el que no habla, estaba cantando. Entonces yo me puse a pensar y meditar, digo, realmente cuando tú empiezas a hacer la obra de Dios, y empiezas a confiar en su plenitud, y le permites al Espíritu Santo obrar en cosas tal vez insignificantes ante la vista de los demás y muchas veces ante la vista nuestra. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, dice que los ambientes espirituales empiezan a cambiar a favor del Espíritu Santo. Y no importa cualquier potestad o cualquier situación que pueda venir, pero se nota la presencia del Espíritu Santo. Tal vez la gente ni sepa qué está pasando, pero nosotros que conocemos, nosotros que leemos, nosotros que oramos, tenemos que dar cuenta cómo el Espíritu de Dios empieza a obrar. Cómo realmente lo que hacía para honrar al enemigo ya no pasa por cuanto tú estás honrando el nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo dice, donde 2 o más personas se reúnen en el nombre del Señor, dice que el Espíritu de Dios va a estar presente. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, que Dios ha sido muy bueno con nosotros, ¿sí o no? Hemos visto el favor de Dios, porque tal vez nosotros no seamos perfectos y tal vez todavía nos falte la llenura del Espíritu Santo. Pero de que hemos visto el favor de Dios, su misericordia, su amor y la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y en nuestras casas, lo hemos visto. No hay ninguno, yo les miro las caras y veo mi cara en un espejo, no hay ninguno que podamos decir, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios no ha obrado en mi casa. Pero eso tampoco tiene que servir para nosotros para confiarnos, porque nosotros no tenemos que caer en un corazón malvado. ¿A qué me refiero? Que si realmente nuestro enfoque es poder reconocer y entender que el Espíritu Santo puede obrar en cualquier persona. ¿Cuántos han escuchado de Balaam? Balaam es una historia, está excelente esa historia. Tú la lees y la tengo apuntado, no sé si la vamos a leer, pero Balaam no fue un profeta, profetizó. De hecho, la Biblia de estudio que estaba yo leyendo dice que él más bien era como un tipo sacerdote, hechicero, no sé qué cosas. Pero sin embargo había un rey, creo que era Balac, que de alguna forma lo escoge a Balaam y le dice, ¿sabes qué? Necesito que tú vayas y maldigas al pueblo de Dios. Y él, mientras le pagaban, él iba a maldecir. Pero se llevó la grandísima sorpresa que cuando llegó para maldecir al pueblo de Dios, Dios no se lo permitió. A tal grado que vino una unción sobre este tipo, sobre este Balaam, que lejos de maldecir al pueblo de Dios, ¿quién creen que hizo? Lo bendijo. Y el que lo había contratado de alguna forma, Balac, se enfureció. Oye, si yo te voy a pagar porque tú los estés maldiciendo y lejos de maldecirlo lo estás bendiciendo. ¿Sabes qué? De hecho dice que hizo hasta 7 altares para que lo maldijera. Y no lo maldijo, lo bendijo. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos a otro lado. Tal vez el lugar no te funciona. Y lo cambian de lugar. Y vuelve a pasar lo mismo. Pero capítulos anteriores a esta historia, dice que él está saliendo y se monta en un buey. En un burro. Y el burro empieza a salir y de alguna forma iba a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y a la salida lo estaba esperando espiritualmente un tipo que le iba a arrancar la cabeza con una espada. Pero él no lo notaba. Entonces de alguna forma empieza a ir y el burro logra ver
eso, y boom, se para. Y Balaam, que está encima del burro, empieza a decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que ir, tienes que cruzar porque estamos ya de alguna forma. Estoy parafraseando toda la historia. Y la cuestión que el burro, al fin y al cabo, burro, y no le hace caso, ¿no? Y no va. Se molesta a él y le empieza a decir, ¿sabes qué? Te voy a matar, que no sé qué. Entonces Dios le abre la boca al burro. ¿Tú te imaginas que seas tan necio que un burro te tenga que hablar? Pues creo que han sido necios porque miren quién les está hablando. No, entonces el burro le habla y le dice, oye, es tú necio, ¿no ves que ahí hay una persona que te va a arrancar la cabeza? Entonces ya él como que entiende las cosas y todos nos le abren los ojos ahí y lo ve. Pero ¿qué es a lo que voy? Que nosotros no tenemos que preocuparnos cuál es la persona que habla o no habla, sino realmente escuchar la voluntad de Dios. No importa si yo estoy compartiendo, está compartiendo otro, o tu esposa, tu esposo, o de alguna forma, por algún lugar. Una vez estaba yo haciendo mis cosas, y me acuerdo que estaba ya frustrado por una situación X, ¿no? Decía, oye, no se puede, que no sé qué. Y entré a una tienda, digo, voy a comprar un refresco. Empecé el refresco y se paró un elotero. Y entra. Y yo así medio frustrado, pensativo, diciendo, ¿qué voy a hacer para que pues yo salga adelante en esta situación X, ¿no? Y entra el elotero y lo veo así sonriente, bien contento. Y así como que me llamó muchísimo la atención y está bien, tiene por qué estar contento. Y de repente, pues, ¿qué onda? Me dice. ¿Qué onda? Le digo. Y me dice, más es que está baja la venta, pero ¿sabes qué? Tenemos que confiar en Dios. Y yo digo, ¿y este? Y lo veo y me dice, tenemos que confiar en Dios, y no importa, vamos a seguir perseverando, vas a ver que Dios va a hacer que se venda todo, ¿no? Y con la misma se quitó y se fue. Y yo me quedé ahí con eso. Entonces, la verdad, no sé si es cristiano, no sé si no lo es, pero lo que sí sé, que tal vez fue un enviado de parte de Dios, para que en medio de mi desánimo pueda tener todavía un poquito más de confianza. Y si no es cristiano, peor tantito, ¿no? O sea, el cristiano todo apocado y el que no es cristiano confiando en Dios. Entonces, muchas veces nosotros, a raíz de no tener realmente el bautismo del Espíritu Santo, es que empezamos a tener esos altas y esas bajas. Porque una cosa es que nosotros podamos vivir como lo estaba haciendo el Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo instruía, enseñaba, daba vida, creación, y hay muchísimos otros puntos que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento, como le daba liderazgo a Moisés, como se lo dio a Josué, y un montón de cosas, ¿no? Y eso es bueno, porque sabemos que la obra de Dios empieza a hacer, pero realmente lo que nosotros tenemos que estar preocupados es que realmente nosotros recibamos ese Espíritu Santo de parte de Dios como el bautismo, el que nos llene y el que nos dé el poder para hacer las cosas, y realmente no seguir siendo una iglesia que por más que predique, o en la iglesia general, por más que predique, la gente no llega. Porque una cosa es que nosotros sepamos y conozcamos todo lo que hace el Espíritu Santo, y otra cosa que nosotros permitamos al Espíritu Santo hablar y obrar a través de nosotros. Porque una cosa nosotros podemos hablar, pero una vez que nosotros convenzcamos a las personas para que vengan, con nuestra actitud o con nuestros errores o haciendo las cosas todavía en la carne, los vamos a hacer 2 hijos más del infierno, como dice las Escrituras. Más cuando el Espíritu de Dios obra, ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente se tiene que convertir. No por nuestro bueno, sí por nuestro testimonio, pero a raíz de la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Entonces, el ir y compartir y las buenas nuevas no es simplemente a través de muchas veces de lo que nosotros podemos saber o lo que hemos podido vivir, sino que tiene que venir a raíz del poder del Espíritu Santo. Porque va a ser el poder personal de Cristo morando en nuestras vidas. Si nosotros vamos a leer rápidamente Joel 2. ¿Quién está allá?
Suara, ya vi que quieres leer. Joel 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos. Escucha, nosotros hemos visto que el Espíritu de Santo puede traer su palabra por cualquier medio, ¿sí o no? Ha usado un burro, ha hecho profetizar a reyes, a salmistas. Entonces, en el Antiguo Testamento siempre hay algunas citas, tanto en Joel, esa que acabamos de leer, como en Isaías, donde se habla de la promesa del poder del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Y específicamente esta de Joel, que acaba de leer nuestra hermana, es la misma citada en Hechos capítulo 2. Versículo 17 y 18. ¿Qué dice Suar? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Dice desde el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y leemos, ahí sigues leyendo todo, bueno, lo que acabas de leer, ¿no? Entonces, aquí realmente lo esencial que podemos sacar en estas escrituras es realmente saber quién es el que estaba hablando y estaba citando esas escrituras. Cuando nosotros nos adentramos un poco a la vida de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro es una persona que fue un pescador, ¿sí o no? Un pescador, por lo general, ¿cómo es? No conozco mucho a los pescadores, pero a lo visible, a lo que puedo percibir, veo muchas veces a un pescador que está andando sin zapatos en la arena, ¿sí o no? Está con su short, muchas veces sin camisa, con su gorra para atrás, para adelante, a veces sin gorra, y está hablando de una manera muy peculiar, ¿no? Tiene sus propias frases, muchas veces no son muy educados en cuanto a su forma de hablar, como muchos de nosotros lo haríamos, ¿no? En las diferentes cosas. Entonces, Pedro en su momento era igual, porque él no era fariseo como lo fue Pablo, era una persona del pueblo que se dedicaba a pescar. Pero lo que hay que resaltar acá es saber que Pedro, cuando recibe el poder del Espíritu Santo, que se dice en unos capítulos anteriores, en el capítulo anterior, dice que cuando él recibe el poder del Espíritu Santo, empieza a predicar de tal forma que empieza a citar aún las profecías que se habían dicho en Joel y también se habían dicho en Isaías. Entonces, siendo una persona que empezó a tener una riqueza espiritual en su habla, que aún la gente farisea que tenía el conocimiento se llegó a sorprender de la forma que estaba hablando. Porque en su momento, dice más adelante en los capítulos siguientes, que los fariseos, cuando lo escucharon hablar, se preguntaron entre sí: ¿no este es Pedro el pescador? ¿De dónde tiene tanta palabra? No es una gente del vulgo, creo que le dicen, creo que la palabra
que usa. La cosa que se sorprenden en la forma que hablaran. Pero no simplemente había la sorpresa de los fariseos, sino que cuando él hablaba, la gente era tocada. Era tocada a tal grado que en los capítulos de Hechos, y léanlo, dice, Jesucristo manda a los apóstoles a que se congregaran. Vayan al monte, vayan a lo alto y esperen hasta la venida del Espíritu Santo. Viene el derramamiento del Espíritu Santo y se les aparecen como lenguas. Entonces, al momento que reciben el Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza a predicar. Los fariseos se sorprenden de lo que decía, cómo lo decía y el poder que tenía para decirlo. La gente que lo escuchaba, que era de todas las naciones, de hecho, por eso dice, porque la gente cuando los escucha hablar, dice, ¿acaso ellos bebieron? Están borrachos, están llenos de monstruos, porque pues como que balbuceaban, hablaban en otras lenguas, realmente no entendían qué estaba pasando, y Pedro les empieza a explicar y empieza a compartirles. Cuando él en el transcurso que está compartiendo, dice que se llegan a convertir hasta 3,000 personas. En los capítulos anteriores dice que esa misma gente más adelante también fue llena del Espíritu Santo y también empezaron a predicar, y es el inicio de la iglesia primitiva. Ahora, en esta mañana, independientemente de que en el segundo servicio compartamos un poquito más y tenemos más versículos bíblicos, quiero que nosotros entendamos que el compartir las buenas nuevas de Cristo, de lo que ha hecho en nuestra vida, no tiene que quedar simplemente en el conocimiento que tengamos hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado mucho, que muchas veces queremos llevar las buenas nuevas, queremos compartir todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, que muchas veces tratamos de buscar la mejor estrategia y decirle cómo le voy a llegar. Y empiezas a idearte muchísimas cosas y llegas, le hablas y muchas veces terminas hasta en pleito con esa persona. O tal vez te escucha, pero pues nunca él llega a la iglesia, no pasa nada. Y sigues viendo y sigue pasando. Tú de alguna manera has cumplido por todo lo que has visto, has testificado. Pero quiero que en esta mañana nosotros entendamos que no tenemos que limitarnos simplemente a eso, sino que realmente nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que testifique por nosotros, de la misma manera que lo hacía como Pedro. Lucas 4. Este es un versículo, es unos versículos que sinceramente yo le dije al Señor en mis oraciones que realmente quiero que estos versículos que vamos a leer se hagan una realidad en mi vida. No por mis fuerzas, no porque lo que yo pueda hacer, porque soy un tipo guapo, o porque soy un tipo feo, o porque yo tenga cierta capacidad, no. Sino que realmente en medio de mi humildad, yo pueda saber que la obra tiene que ser a través del Espíritu Santo. Dice, versículo 18, y el Espíritu del Señor, ¿está dónde? Está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. ¿Para qué? Dice, para dar las buenas nuevas a los pobres. Ha enviado a sanar ¿a qué? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y sobre todo el 19, a predicar el año agradable del Señor. Mira, nosotros somos bien prejuiciosos en nuestra carne. Hemos visto las maravillas de Dios, pero podemos seguir siendo prejuiciosos en muchísimos aspectos. Que si me gusta la persona que predica, que no me gusta, que si voy hoy o no voy, que si tengo sueño o no tengo sueño, que está aburrida la prédica o no está aburrida, que si yo compartiera mejor que el que está compartiendo, que hay llovió y no voy, que me dicen que estoy mal en esta área y me molesto. O sea, en la carnal nosotros somos realmente muy prejuiciosos y muchas veces tenemos justificaciones. Pero cuando tú le permites al Espíritu Santo morar, ¿cómo se llama? En ti, y poder decir que el Espíritu de Dios mora sobre mí,
te aseguro que todo eso no tiene por qué haber. Y tu corazón, y tu visión, y tu propósito, de acuerdo a lo que Dios quiere, estoy completamente seguro que va a ser de ir y predicar ¿a quién? A los pobres, a los enfermos, a los oprimidos, a los esclavos, a los encarcelados, a todo eso. Y dejar de decir, ¿sabes qué? No, mira lo que me hicieron en la iglesia, viste a fulano, viste a perengano, no. Sino que realmente tu mirada y el propósito se va a enfocar en ser de bendición y traer las buenas nuevas de Cristo. Y te aseguro que el Espíritu de Dios va a obrar. Porque mientras, y date cuenta, Ezequiel, apúntalo, Ezequiel 13, versículos 2 y 3, habla y dice específicamente que un falso profeta es el que profetiza en pos de su propio corazón. Porque aquí no estamos para hablar las cosas que simplemente yo crea correctas o que yo sienta correctas, sino realmente hablar lo que está en las Escrituras. Y mi corazón es el que se tiene que alinear a las Escrituras. No las Escrituras se tienen que alinear a mi corazón. Tiene que ser todo lo contrario. Sino que realmente nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente tiene que alinearse a lo que dice acá. Ahora, sinceramente, ese es un versículo que a fin de año, la semana pasada, leí y dije que realmente ese yo quiero para mí y para mi familia. Que realmente nuestro enfoque sea en esperar, como lo hicieron lo de la iglesia de primitiva, la iglesia de Hechos, en el bautismo del Espíritu Santo. Y que sea a través del Espíritu Santo que mi familia se guíe a predicar las buenas nuevas de Cristo. Y que la gente se convierta simplemente por predicar eso. Ya no voy a idearme estrategias, no voy a idearme nada. Simplemente esperar en el bautismo del Espíritu Santo. Porque hoy entiendo que si no es a través del Espíritu Santo, no importa lo que yo diga, no importa la estrategia que yo use, no va a funcionar. Y tal vez los haga yo hasta 2 veces más hijos del infierno que lo que lleguen. Mas si realmente espero en que sea el Espíritu de Dios obre a través de mí en su máximo esplendor, te aseguro que todo va a ser diferente, comenzando en mi familia. Y lógicamente mis hijos y la gente que nosotros le comportamos, te aseguro que no va a decir ni pío. Amén. Señor, damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y tú nos guardes siempre, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos que en verdad nosotros esperemos, Señor, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, que tal vez hace muchísimo tiempo, Señor, que debió llegar a nuestros corazones, Padre, pero tal vez por nuestro desinterés, Señor, nuestra falta de reconocer, Señor, todo el favor tuyo en nuestras vidas, Señor, nos ha atorado, Señor, hasta el día de hoy, Padre. Pero te pedimos, Señor, que tú puedas hacer una obra, Señor, perfecta, Señor, en nuestras vidas, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Y nosotros poder honrarte, Señor, con lo que hablemos, con lo que pensamos, Señor, con lo que sintamos, Señor, aunque sean emociones, Padre, pero que sean todas, Señor, canalizadas a través de tu Espíritu Santo, Padre. Por eso en esta mañana queremos bendecirte y queremos alabarte, Señor, y glorificar tu santo nombre, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.